Pues buenas tardes. Como os ha dicho Andrés, yo soy Antonio Fernández Zanta, trabajo en el Instituto India Networks, que no sé si conocéis lo que es, pues si no lo conocéis, meteos en la página web. Es un instituto muy interesante que se ha montado ahí en Leganés. Hay otros institutos de la misma red, está India Software, India Energía, India Agua. Vamos, la audiencia aquí estaría muy interesada posiblemente en mirar lo que hacemos tanto India Software como India Networks, ¿vale? Lo que os voy a contar aquí es parte de un proyecto. Ya llevamos como 2 años y medio trabajando en una línea en colaboración, de hecho financiados por una empresa que se llama CED, que muchos conoceréis, me imagino, en la línea de Big Data, análisis de grandes redes, redes sociales, procesamiento de lenguaje natural, Machine Learning, todo mezclado y recombinado y bueno, resolviendo distintos problemas dentro de todo ese contexto, ¿no? Ese batiburrillo. Entonces, este es un trabajo más o menos reciente, de este año, que presenté hace un par de semanas en un workshop que organizaron aquí en Madrid dentro de un proyecto europeo, y que bueno, pues que he tenido la suerte de que a través de contactos alguien me ha contactado: oye, ¿puedes contar algo? Digo, bueno, puedo contar esto. No es Machine Learning estrictamente, pero yo creo que bueno, encaja dentro del esquema general, entonces espero que os guste. El equipo que tenemos aquí pues es bastante parecido al equipo que llevamos trabajando, como digo, en este asunto. Luis Fo era desarrollador dentro del proyecto y ahora acaba de integrarse como estudiante de doctorado. Héctor, Rafael y Filip son desarrolladores e investigadores dentro del proyecto. Lorenzo es un estudiante del Politécnico de Torino, estudiante Erasmus de máster, que ha estado con nosotros unos meses y que también ha sido un gran colaborador. Fernando es el líder del proyecto, que pertenece a la empresa, y Agustín es el líder local del proyecto, es postdoc, acabó el doctorado hace ya un par de años, y entre otras cosas pues hace investigación y desarrollo en el contexto de este proyecto. Como dice el título, lo que vamos a hacer es recomendar aplicaciones en un entorno, en un ecosistema de aplicaciones para smartphones, para teléfonos inteligentes, hemos utilizado tecnología Big Data y por debajo la esencia de los motores de recomendación que vamos a utilizar son redes o grafos, ¿vale? La mayor parte de la investigación que hemos hecho en estos 2 años y medio al final ha acabado utilizando por debajo, ya sea como herramienta, ya sea como objeto de estudio, redes o grafos. Ya digo, pueden ser redes sociales, pero pueden ser incluso redes de palabras a las que queremos clasificar utilizando procesamiento de lenguaje natural. En particular, pues un ejemplo que le comenté a Andrés en algún momento, hemos estudiado la red de Google+, una red de 100 millones de nodos con 4.000 millones de enlaces. Pues hemos estudiado sus parámetros, ¿no? El PageRank, el hits, el clustering coefficient, no sé qué, estas cosas, ¿no? Los motores de recomendación, simplemente comentaros, pues bueno, sabéis lo que son y están siendo cada vez más ubicuos. Cada vez cuando te metes en algún tipo de entorno, aparte de lo que estás viendo, es muy fácil que el sistema online te recomiende cosas que puede ser que te interese ver. Esto está siendo tan ubicuo hasta el punto de que Chris Anderson, el editor de Wired, dice que estamos saltando de la era de la búsqueda a la era de la recomendación. Posiblemente Google sea uno de los que está mirando esta idea con más interés, ¿no? Puesto que ellos son los expertos en búsqueda y estoy seguro que están posicionándose en la parte de la recomendación. Los recomendadores, los motores de recomendación más modernos, yo creo que son todos herederos de los motores que ganaron aquel desafío Netflix de hace unos años. Están utilizando lo que llaman collaborative filtering o filtrado colaborativo, que se basa en, utilizando datos históricos, básicamente en un motor de recomendación lo que tienes son 2 tipos de entidades, ¿no? Tienes los usuarios y tienes las ítems, voy a llamar, ¿no? Y la idea es que tú a un usuario le quieres recomendar un ítem a partir de pues lo que sabes de ese usuario y lo que sabes de los ítems que a ese usuario le interesan o le gustan o ha utilizado en el pasado. Entonces, una forma habitual es trabajar con datos históricos y buscar similaridades entre usuarios, de forma que yo a un usuario le recomiendo cosas que le han gustado a usuarios similares y
similaridad entre ítems. A un usuario le recomiendo ítems que son parecidos a los que él en algún momento ha utilizado o le han gustado. Entonces, eso es básicamente la idea detrás de filtrado colaborativo. La métrica esencial de estos algoritmos es cómo mides distancia, cómo mides similaridad, ¿vale? Cómo defines, cómo concluyes que dos ítems son semejantes o que dos usuarios son semejantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay bastantes definiciones de distancia, etc. Al final, nosotros podemos representar esto como redes, ¿no? Tenemos usuarios y tenemos ítems, y se puede representar como un grafo bipartito donde tienes conexiones entre usuarios e ítems, ¿no? A este usuario pues le gustan las naranjas, le gustan los arándanos y le gustan las manzanas. A esta usuaria pues le gustan los arándanos y las manzanas. Entonces, como se ve, de alguna forma se parecen, y es fácil que si quisiéramos recomendarle algo a ella, pues le pudiéramos recomendar una naranja. Porque parece ser que podría parecer que todos los usuarios son parecidos, ¿no? Similares en gustos. Como digo, a nosotros nos gustan mucho las redes y los grafos, y entonces nos gusta ver el sistema que estamos intentando sobre el cual estamos intentando trabajar como un grafo. Ya sea un grafo bipartito, se puede ver, si solamente nos fijamos en los usuarios, esto se podría ver con un hipergrafo donde cada una de estas entidades genera un hiperenlace. Si solamente nos fijamos en los ítems, se podría ver con un hipergrafo donde los usuarios crean hiperenlaces. O si colapsamos, podremos quedarnos solo con los usuarios y solo con los ítems, y por ejemplo decir, bueno, yo voy a conectar este usuario con todos aquellos a los cuales le gusta la manzana, o le gusta lo mismo que le gusta a él. ¿Vale? Pues crear distintas estructuras de grafos y trabajar con ellas. Nosotros, de momento, en lo que voy a presentaros hoy, hemos trabajado con cosas bastante sencillas, porque solamente eso ya nos ha parecido bastante interesante y ha sido ya bastante complicado de manipular. En general, lo que os vengo a vender es que los grafos son útiles. Y vengo a la casa donde más lo saben. O sea, ejemplos donde los grafos o las redes, el estudio de las redes han sido muy muy útiles. Pues por ejemplo, para decidir cómo ordenar los resultados de una búsqueda por palabra clave. Y el ejemplo paradigmático es PageRank, que es el algoritmo de Google, que fue el que, digamos, lanzó a Google a ser el rey de los buscadores, ¿no? O sea, PageRank utiliza el grafo, básicamente lo que dice, si yo tomo la red que representa todas las páginas web y los hiperenlaces entre ellas y suelto aquí a un caminante aleatorio, ¿cuál va a ser la página que más veces va a visitar? Pues la página que más veces va a visitar, ese caminante va pegando paseos aleatorios por esa red, es la que al final tiene mayor PageRank, y es lo que hace PageRank básicamente, calcular o identificar cuántas veces voy a visitar cada uno de esos nodos y ordenar en función de esa métrica. ¿Vale? Otro ejemplo, este es también internacionalmente conocido, pero quizá lo conozcáis menos, es un trabajo que publicamos, de hecho ha sido este año, donde utilizamos redes para hacer procesamiento del lenguaje natural. Hemos participado 2 años en el TAS, que a lo mejor os suena, la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, ha lanzado unos cuantos desafíos. Entonces uno de ellos era tomar tweets y decidir si pues el sentimiento, si son positivos o negativos, o en este caso particular decidir si eran de economía, de política, de deportes, etc. La primera vez que participamos utilizamos una técnica de Machine Learning clásica, coger técnicas de Bag of Words que llaman, coger las palabras, dice, bueno, cojo tantas palabras como me han parecido interesantes, algunas veces hago una especie de entity recognition, ¿no? Me quedo solamente con entidades, pues Real Madrid, CRM, Cristiano Ronaldo, CR7, lo tomo como que algo es la misma cosa, y entreno mi máquina, mi algoritmo de Machine Learning, ¿no? Eso llevaba a pues unas tablas con varios miles de atributos, horas de entrenamiento y tiempos razonablemente largos a la hora de clasificar. Esa fue nuestra primera experiencia. La segunda experiencia fue decir, bueno, ¿y si nos fijamos en la estructura y nos olvidamos de los valores reales? Entonces, lo que hicimos fue construir para cada tema, política, economía, etcétera, un grafo donde los nodos eran
entities, típicamente palabras, pero a veces existían estas entidades especiales, CR7, Real Madrid, etcétera, Rajoy, y los conectábamos con arcos cuyo peso era el número de tweets en los tweets de entrenamiento donde aparecían en común, ¿vale? Al aplicar PageRank y algunas otras medidas de centralidad sobre ese grafo, obtenías qué nodos de esa red eran las que más información tenían en, por ejemplo, economía, o en deportes, o en otras áreas. Entonces, cuando me venía un tweet, tomaba las palabras, las entidades que aparecían en ese tweet, me iba a buscar cuál era el que mayor peso tenía en cada una de estas redes y eso me daba el resultado. Realmente al final, este último paso le aplicamos también Machine Learning. Eso directamente ya es un algoritmo de Machine Learning. Lo que pasa es que lo metimos, realmente lo que hicimos fue meterlo en un Machine Learning y entonces vimos que el algoritmo de Logistics nos daba muy buen resultado. Entonces al final quedamos terceros, muy poquito por debajo de los dos primeros, y nosotros entrenábamos con 30 atributos, con lo cual los tipos de entrenamiento eran ridículos. Entonces, esto, como digo, es anecdótico, pero intenta vender que las redes, la estructura, y esto es algo que tuvimos una larga conversación con Cuenca hace unos meses y toda la conversación iba alrededor de eso, que las redes tienen mucha información, la red tiene mucha más información a veces que los datos reales. Por ejemplo, la edad de una persona te puede decir muy poco frente a cómo está conectado con el resto de sus amigos o con el resto del mundo. Y entonces eso es lo que vamos a utilizar en nuestro recomendador. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es recomendar aplicaciones en un entorno, en un ecosistema de aplicaciones para smartphones. Lo que tenemos es una empresa que tiene unas 300 aplicaciones y cuando algún usuario de sus millones de usuarios está ejecutando esa aplicación, le aparecen unos banners arriba diciendo: oye, ya que estás utilizando esta aplicación, a lo mejor te apetece probar esta otra. ¿Vale? Y esa otra es la que nosotros le vamos a decir cuál va a recomendar. Nuestro objetivo es maximizar el CTR. Lo que queremos es que ese usuario, cuando ve ese banner y dice ¿por qué no utilizas esta?, le dé. No, de momento no nos hemos metido en instalaciones, es un postproceso. Solamente el CTR, que es la medida más inmediata, nos sirve como una primera métrica de cómo de bueno es un motor de recomendaciones, ¿vale? ¿Qué tenemos como punto de partida? Tenemos un histórico de 3 años, eso se traduce en, casi que voy a saltar directamente a los datos, eso traduce en más de 100 gigas, para gente que trabaja con Big Data, 100 gigas realmente no es monstruoso. Estamos hablando de millones de usuarios, 300 aplicaciones y unos 1.500 millones de registros, ¿vale? Nuestro primer objetivo es limpiar estos datos. Estos datos están en múltiples tablas. Para poder obtener algo utilizable, lo primero que teníamos que hacer era un montón de joins de estas tablas. En particular había 2 tablas de 700 millones de registros cada una y había que hacer un join de esas tablas, ¿vale? Y bueno, para obtener básicamente un poco de datos en limpio. Al final utilizamos técnicas más o menos clásicas porque fue la primera aproximación. Posiblemente ahora, si rehiciéramos este trabajo, no utilizáramos Hadoop y Pig. Lo apoyamos en Amazon Web Services, pero que no se entere nadie de Google. Y la realidad es que las primeras versiones del procesamiento tardaban semanas. La última versión, vais a ver de algún dato, pues tarda unas cuantas horas. ¿Qué es lo que o sea, esta es, digamos, la pinta de lo que tenemos. Tenemos una aplicación que se está ejecutando, aquí aparecen unos banners, tenemos un usuario que está ejecutando esta aplicación y va a ver este banner, y este usuario, tenemos lo que queremos al final de todo este preproceso es tener una tabla grande donde tengamos registros que dice: a este usuario ejecutando esta aplicación le he enseñado este banner, o a este usuario ejecutando esta aplicación me ha hecho clic en este banner, y tener el timestamp de cuándo lo ha hecho, ¿vale? Básicamente, si queréis, os podéis quedar con esa información de lo que realmente queríamos como texto o como datos en limpio. Una gran tabla
solo con estas entradas. Luego a partir de aquí generamos grafos y hacemos más cosas, ¿no? Pero esto fue, de hecho, era lo más pesado. El resto ya era más razonablemente fácil de abordar. Lo primero que, bueno, directamente probamos con tecnología Hadoop y tal, pero simplemente por tocar un poco las narices, dijimos, ¿y si lo intentamos con MySQL? Pues instalamos MySQL, se llegó a tragar los 100 gigas, ahora le arrancamos un join, uno de los pequeñitos, y después de 30 horas no había hecho más que el 15% del join. O sea, el pequeñito estamos hablando de 700 millones de registros con 3.000 millones de registros. No, perdón, con 3.000 registros. El de 700 millones con 700 millones no tenemos ni idea de cuánto hubiera tardado. Entonces directamente lo abortamos porque era tirar ciclos y recursos a lo tonto, ¿no? Acabamos haciéndolo sobre Elastic MapReduce. Hicimos varias pruebas con distintos números de máquinas trabajando en paralelo. Básicamente utilizamos MapReduce, scripts de Pig, los datos ya los teníamos en HDFS, pero trabajamos con S3, y entonces lo que se ve es que, bueno, de las primeras versiones que trabajando con 2 máquinas, pues estamos hablando de que tardaban varios días, a las últimas versiones con 8 máquinas que tardaban unas 7 horas y con 16 máquinas unas 6 horas. Como se ve, bueno, de 8 a 16 máquinas pues no vale la pena el coste adicional. Posiblemente hubiéramos podido, afinando más los scripts y trabajando con otro tipo de tecnología, no sé, Spark o algo parecido, pudiéramos podido mejorar estos tiempos, pero bueno, de momento para lo que nosotros queríamos nos han valido perfectamente. El resultado final son unos 700 millones de registros. Creo que voy bien de tiempo. Entonces, a partir de esos datos en limpio que os he enseñado, esos 700 millones de registros, luego lo que hicimos ya, decir, bueno, ahora vamos a hacer de verdad los motores de recomendación. Ahora os cuento los motores de recomendación que yo creo que son, yo estoy un poquito más orgulloso de ellos, ¿no? Lo que pasa es que a partir de esos motores lo que hicimos ya fue generar grafos o redes sobre los cuales o con los cuales construimos los motores de recomendación. Esta construcción de grafos ya era bastante más inmediata, era bastante más fácil porque no había joins, era trabajar con esa gran tabla y básicamente agregar campos y cosas de este estilo. Ahora vais a ver los grafos de los que estoy hablando. Los grafos que generamos son pequeñitos porque mientras que tenemos millones de usuarios tenemos solamente 300 y pico aplicaciones, con lo cual al final, y para empezar dijimos, nos vamos a quedar con grafos de aplicaciones, o sea, ese hipergrafo que os enseñé al principio, pues lo hemos colapsado y nos hemos quedado solamente con el grafo de ítems, que son las aplicaciones en este caso, para poder luego hacer cosas interesantes. Como contaré al final, nos gustaría poder, en una nueva vuelta de tuerca, seguimos trabajando en este proyecto, pero vamos, todavía le falta, o sea, la idea es seguir trabajando, pues nos gustará trabajar con grafos de usuarios, y entonces ya estaremos hablando de millones, de grafos de millones de nodos, con lo cual ya volvemos a tener que utilizar técnicas de Big Data para poder procesarlo, ¿vale? Pero de momento, una vez que hacemos este proceso, este segundo proceso y generamos un grafo, ya R, Gephi, cualquier entorno de procesamiento de grafos nos permite manipularlo, pues un grafo pequeñito lo que tenemos, ¿vale? ¿Qué grafos hemos generado y hemos utilizado? Hemos generado básicamente 3 grafos. Un grafo que es muy sencillito, tiene como nodos las aplicaciones y como enlaces no dirigidos, cuyo peso es el número de usuarios que tienen las aplicaciones en común, ¿vale? Es básicamente lo que os comentaba al principio, es colapsar ese hipergrafo de usuarios e ítems, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Esta de alguna forma es la primera versión, la versión más sencilla que no se le ocurre. Bien, ¿qué recomendadores hemos probado, qué motores de recomendación hemos probado sobre estos grafos? El primero es simplemente utilizar estos pesos como criterio para recomendar. Entonces, si un usuario está utilizando la aplicación de noticias y se le va a enseñar un banner, ¿cuál de todas estas 4 aplicaciones le recomiendo? Pues le recomiendo una aquella que tiene más usuarios en común con la de noticias, por supuesto si no la tiene instalada ya, ¿de acuerdo? Como veis, esto es un poco lo más sencillo que a uno se le ocurre, ¿no?
Sobre este mismo grafo desarrollamos un segundo algoritmo que es un poquito más refinado, sigue siendo una versión bastante sencilla de filtrado colaborativo. En esta tomamos un vector binario donde tenemos ceros, el vector binario asociado al usuario, donde tenemos ceros donde las aplicaciones no las tiene instaladas, 1 donde sí las tiene instaladas, y eso lo multiplicamos por la matriz, por cada columna de la matriz de adyacencia del grafo. Cada producto nos da un valor. Como cada columna está asociada a una aplicación, el de mayor valor es la aplicación que seleccionamos. ¿Esto en qué se traduce? Realmente lo que estamos haciendo es esto. Tengo al usuario que tiene instaladas 2 aplicaciones, cojo todas las aplicaciones que son vecinas de estas en el grafo, ¿vale? Con sus pesos, y a cada una de ellas le sumo los pesos de entrada. Entonces 22 más 5, 7 y 25. Y me quedo con la que mayor peso asociado tiene. ¿Vale? Esto está descrito de manera algebraica, esto está descrito de manera más gráfica, más en forma de grafo. ¿De acuerdo? Este es el segundo recomendador que utilizamos. ¿Qué vimos? Y esto es un poco adelantarme. Vimos que esos recomendadores no daban demasiados buenos resultados. Y entonces dijimos, puede ser que el problema esté con que estamos utilizando todo el histórico, estamos utilizando 3 años de histórico. ¿Qué puede ocurrir? Que las aplicaciones pasan por modas. Entonces, si yo te recomiendo una aplicación que hace 2 años estaba de moda, pero ya no está de moda, es muy posible que no te interese. Y entonces, lo que hicimos fue modificar los pesos en el grafo, de forma que un usuario que tiene instaladas 2 aplicaciones no pesa 1 unidad, sino pesa tanto, tiene un peso proporcional a cuánto tiempo hace que se la instaló, inversamente proporcional de hecho, y además con decremento exponencial. Entonces el peso, tenemos un delta que es menor que 1, y aquí tenemos la antigüedad de ese usuario en las 2 aplicaciones. Creo que tomamos la antigüedad de la última que se ha instalado, de las 2, y entonces el peso de una arista entre la aplicación 1 y la aplicación 2 es la suma para todos los usuarios de este peso que le hemos asignado, ¿vale? Eso nos da un grafo que tiene la misma pinta, pero los pesos tienen muy en cuenta cuando los usuarios han utilizado, se han instalado, son fechas de instalación, cuando se han instalado las aplicaciones. Hay 100.000 líneas por donde tirar, frecuencia de utilización, cuándo la utilizó por última vez, etcétera. Pero de momento esto nos daba una primera versión, ¿no? Un primer ataque. ¿Vale? Y entonces con ese nuevo grafo tenemos las 2 mismas versiones que teníamos antes del motor de recomendaciones. Aquel que tiene, cuando un usuario nos pide una recomendación desde una cierta aplicación, aquella que está mejor conectada con esta aplicación, pero ahora con estos pesos, o la que, aplicando este filtrado colaborativo simplificado que os he contado hace un momento, tiene mayor peso en ese grafo. ¿De acuerdo? Vale, y el tercer grafo que hemos creado, lo hemos creado con una intención distinta a la anterior. En el caso anterior, los 2 grafos, el objetivo, o los motores de recomendaciones anteriores, el objetivo era maximizar el CTR. Nosotros queríamos que los usuarios se instalaran, o por lo menos hicieran clic en la mayor cantidad de banners posible. Dijimos, bueno, puede ser que en algún momento lo que nos interese sea promocionar ciertas aplicaciones, ¿vale? Y entonces para eso hemos diseñado un quinto, ahora lo que voy a contar es el quinto motor de recomendación, cuyo objetivo es fomentar o promocionar ciertas aplicaciones muy concretas, ¿vale? Entonces, para ello hemos construido un grafo nuevo. Es un grafo que lo que tiene es información de CTRs. Entonces, este es un grafo dirigido donde la arista que conecta la aplicación de deportes con la aplicación de bolsa, lo que me dice es que he mostrado la aplicación de bolsa 20 veces a usuarios que estaban ejecutando la aplicación de deportes y 5 de ellos me han hecho clic. ¿Vale? Esto, como podéis imaginar, esta es una versión muy simplificada. En realidad, todos estos grafos al final son grafos completos. Todo está conectado con todo, ¿no? Y los valores son mucho más altos. Pero bueno, para esto simplemente lo que intenta es ilustrar, ¿vale? Entonces, una vez tengo este grafo, el algoritmo que tengo utiliza flujos máximos,
En la portada de agosto de Communications de ACM aparecía una referencia a un artículo que había dentro que era lo último en algoritmos de flujo máximo. El flujo máximo me parece una idea muy interesante porque tiene mucha información de la estructura interna de la red, lo mismo que PageRank y todos estos otros parámetros de centralidad. El flujo que puede encaminarse de un nodo a otro te da mucha información de la estructura interna de la red. ¿Está relacionado con red adversaria que estudiamos en su momento? Hasta cierto punto sí. Sí. Se ha utilizado para ese tipo. Esa parte, pero lo tengo pendiente. Vale, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir, imaginaos que esta es la aplicación que está ejecutando el usuario o una de las aplicaciones que el usuario tiene instaladas, ¿vale? Y queremos recomendar esta aplicación, ¿vale? Estos son los CTRs que tenemos calculados en nuestro grafo, ¿vale? Nuestro grafo de partida, grafo de CTRs. Y ahora decimos, bueno, ¿cuál le recomendamos? Pues el algoritmo que utilizamos es, le voy a quitar ese arista que no hace más que estorbarme porque no hay flujo que vuelva hacia atrás, y calculo el flujo máximo a través de cada camino que va desde la fuente hasta el destino, haciendo que estos sean el límite de flujo que yo tengo. Es como si tuviera estos enlaces fueran una tubería y esto es la sección de mi tubería, de tal forma que no puedo meter más fluido por esa tubería que la sección que tengo ahí definida, ¿vale? Entonces me encuentro que para llegar de aquí a aquí tengo realmente un camino que viene por aquí, otro camino que viene por aquí y un camino que viene por aquí. Por este camino el máximo flujo que tengo es 0,8 porque me lo está limitando este arista. Por este camino el 0,25 me está limitando, entonces aquí no puedo utilizar más de 0,25. Aquí el límite me lo está imponiendo esta arista de aquí, de la cual estoy obteniendo 0,25 por aquí y 0,35 por aquí, ¿vale? Y entonces, ¿cuál recomiendo? Pues recomiendo aquella que tiene mayor flujo a partir de la fuente, ¿de acuerdo? Entonces recomiendo esta aplicación, la de deportes. Fijaos que aquí estoy utilizando toda la estructura de la red, o sea, el límite de esta arista me la estoy poniendo esta arista que está aquí atrás, pero esta arista que me está limitando podría estar 300 saltos más allá, ¿vale? La intuición de este algoritmo, si yo recomiendo esta aplicación, posiblemente luego cuando él esté ejecutando esta le voy a recomendar directamente la última, porque está conectada directamente. No sé, ¿vale? Esa es la intuición. Como veis, estos son todos, de momento son todos heurísticos. Para comparar, introdujimos dos motores de recomendación más o menos triviales. Uno que le recomienda una aplicación al azar. Este sería para comparar los 4 primeros motores, porque lo que queremos es estudiar el CTR, y cuando lo que queremos es estudiar la promoción de aplicaciones concretas, lo que hemos hecho es un motor de recomendación que lo que hace es que 5 aplicaciones, que son las que utilizamos en nuestros tests, las recomendaban siempre a capón. Decían, siempre recomiendo estas 5, ¿vale? Bien, por desgracia no tenemos totalmente procesados los resultados, pero lo que hicimos fue hacer un experimento real de una semana con los usuarios reales de este entorno. Estamos hablando de millones de usuarios, 300 aplicaciones. El resultado fue, pues me parece que hubo unas casi 2 millones de visualizaciones de banners en total, de todos los motores de recomendación. Y estos son los resultados preliminares que obtuvimos. Entonces, como veis, bueno, pues el random fue de los peores. Sorprendentemente no el peor. Por ejemplo, se ve aquí que frente a las versiones sin introducir la antigüedad, las versiones con antigüedad mejoran muchísimo, ¿vale? Eso a nosotros nos sorprendió bastante. Pero lo que nos dejó bastante sorprendido es que un algoritmo cuyo objetivo no era optimizar el CTR o maximizar el CTR, realmente fue el que maximizó el CTR. El objetivo de MaxFlow era promocionar 5 aplicaciones concretas y sin embargo
el resultado final fue que maximizó el CTR. Estamos todavía postprocesando los datos, nos han llegado, como os podéis imaginar, 100.000 fuegos desde que hicimos estas pruebas, justo al final de la primavera, y ahora mismo estamos postprocesando esos datos para poder capturar, por ejemplo, o extraer, por ejemplo, cuánto de éxito tuvimos en promocionar esas 5 aplicaciones. Todavía no tenemos esos datos, pero estamos en ello, ¿vale? Y en cualquier caso, aunque no os puedo dar los datos reales, pero el entorno ahora mismo está utilizando los servicios de una empresa que le dice qué tiene que promocionar o qué tiene que recomendar. Y los resultados, los mejores, no todos evidentemente, pero los mejores resultados que aparecen aquí son bastante mejores que los que ellos estaban obteniendo, ¿vale? O sea, uno de los algoritmos o de los motores que probamos es el que ellos utilizan, y lo que pasa es que claramente no lo presento por razones de confidencialidad, ¿vale? Vale. Pues justo. El resultado final es que nosotros, la experiencia, esto lo conté en un workshop que iba sobre Big Data. Entonces, lo que quería enfatizar es que habíamos utilizado Big Data, pero lo bueno es que aquí utilizamos Big Data, utilizamos técnicas de Big Data. Yo creo que no es, posiblemente si lo repitiéramos no utilizaríamos, o a mí me gustaría por lo menos probar otros entornos, como digo, Spark es uno de los candidatos, pero algo que yo creo que sí que es más interesante y es algo como un mensaje nuevo que yo creo que no vais a encontrar en todos los sitios, es que utilizar o ver los datos como redes o como grafos da mucha información, mucha más de lo que os podéis pensar. Un ejemplo que lo cuenta un compañero, Agustín, uno de los coautores, es que teníamos datos de jugadores de juegos. Era un juego donde unos jugadores podían invitar a otros. Teníamos datos demográficos, mujer, edad, cosas de este estilo. Utilizando un machine learning, utilizamos esos datos demográficos para predecir si un usuario invitaba a otro, con qué probabilidad, bueno, si lo iba a aceptar o no, ¿vale? Básicamente entrenábamos con datos que teníamos y luego probamos con datos reales que teníamos, ¿no? Y el resultado eran bastante pobres, estamos hablando de un 60% de acierto. En lugar de eso, utilizamos como parámetros para entrenar nuestro machine learning, nuestro motor de machine learning, PageRank, número de enlaces, clustering coefficient, etcétera, dentro de la red social o de la red del juego realmente, y acertamos con un 80%. Entonces, eso a nosotros nos indicó que esa estructura de red da mucha información. No estoy diciendo que se descarte el otro, posiblemente hay que complementarlo, pero lo que estoy diciendo es que si a lo mejor si tienes que elegir, prefieres la red a los otros datos. Pero bueno, como digo, los grafos que hemos generado nosotros son pequeñitos y por lo tanto una vez tienes generados esos grafos ya los puedes manipular casi con cualquier entorno pequeño, te caben en una máquina estándar. Nos gustaría trabajar con grafos mucho más grandes, en particular grafos de usuarios, y para eso posiblemente MapReduce no sea la mejor forma de hacerlo. O sea, calcular PageRank con MapReduce yo creo que no es la mejor forma. Entonces nos gustaría probar, de hecho ya tenemos experimentos hechos con GraphLab y GraphKai. Por ejemplo, lo que os comentaba, con GraphLab hemos procesado redes de cientos de millones de nodos, miles de millones de enlaces, hemos calculado PageRank, hemos desarrollado nuestro propio algoritmo para calcular hubs y authorities, el hits. Eso, por ejemplo, GraphLab estamos en la fase de escribir el artículo, porque eso GraphLab no lo proporciona, porque hay que en cada iteración hay que hacer un proceso de normalización que si utilizas el algoritmo, digamos, más sencillo, implica una comunicación todos a todos, y eso en un entorno con 100 millones de nodos pues no es factible. Entonces hemos inventado una forma de normalizar que evita ese tipo de comunicación. Entonces eso estamos ahora mismo escribiéndolo. Todavía no hemos trabajado en el proyecto, estamos haciendo cosas con Spark, pero por ejemplo no hemos probado todavía Spark con GraphX. Y hay un proyecto que no sé si conocéis, se llamaba Stratosphere, y ahora lo han renombrado porque ha pasado a ser un proyecto Apache, se llama Flink, el proyecto Apache. También tiene un paquete, un módulo de procesamiento de grafos, se llama SparkGel, y que este es europeo. Este es consecuencia de un proyecto europeo, uno de los FP7 debió ser,
No, creo, no, este salió de los no sé si conocéis el EIT-ICT, el European Institute of Technology, tiene sus propios proyectos, entonces creó este proyecto y básicamente es un intento europeo de, no sé si hacer la competencia, imitar, mejorar Spark. ¿Vale? Spark es Berkeley, Stratosphere es Europa, bueno, Flink ahora, ¿vale? Y entonces nos gustaría probar estas cosas cuando tengamos un ratito. Tenemos que ver cómo trabajamos con datos incrementales, o sea, no queremos procesar histórico cada vez que tengamos que hacer algo nuevo, por ejemplo, cada semana, no queremos meter una semana más y tener que procesar los 100 gigas, eso no tiene ningún sentido. Entonces, para algunos motores es fácil, para otros motores no tan fácil. Y evidentemente queremos diseñar un motor de recomendación y probarlos y ver qué pasa, ¿vale? Bien, y con esto acabo, creo que más o menos en tiempo.